En esta mañana quiero hablarles de algo que he titulado La gratitud, un reflejo del corazón. Gratitud, un reflejo del corazón. De hecho, considero que una de las actitudes más importantes que debemos desarrollar como hijos de Dios es la gratitud. Porque la gratitud refleja lo que hay en nosotros, ¿sí? Refleja quiénes somos nosotros. Amén. La gratitud reconoce que lo que otros hacen por nosotros no es porque lo merezcamos, no es porque seamos buenos, no es porque la gente nos debe, sino sencillamente porque a ellos les plació hacerlo. Amén. Así que la gratitud habla mucho de nosotros. Y quiero que veamos el Salmo, para comenzar, Salmo capítulo 118, perdón, y vamos a ver el verso 24. De hecho, encontramos en este verso que nosotros deberíamos cada día estar alegres. Diga conmigo, estar cada día alegres. Y podemos estar alegres cuando somos agradecidos. Yo me he dado cuenta en mi vida que cuando estaba así como con cara de puño, que estaba así como estresado, como mal geniado, muchas veces es porque no estoy siendo agradecido. Muchas veces estoy olvidando lo bueno que Dios ha sido conmigo. Tal vez todas las cosas no me están saliendo bien, tal vez no estoy donde me gustaría estar, pero sí tengo a Dios, sí tengo su gozo, sí tengo su paz, sí tengo su bendición, y sé que si sigo de la mano con Él voy a obtener todo lo que quiero. Amén. Y ese verso nos lo plantea de la siguiente manera: ¿qué deberíamos estar diciendo usted y yo cada vez que nos levantamos? Este es el día que hizo nuestro Señor, hizo nuestro Dios. ¿Qué va a pasar? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos creen que tienen un buen Dios? Y si tiene un buen Dios, tiene una nueva oportunidad para conocerlo, para recibir de Él, para predicar a otros de Él. Por eso es que dice, este es el día, y no importa, amaneció lloviendo, amaneció haciendo un calor terrible, no importa, este es el día donde yo me alegro y es el día donde yo me gozo. Porque el gozo y la alegría no va a depender de lo que está pasando afuera, está dependiendo de quién es nuestro Dios. Por eso está diciendo, este es el día que hizo Dios, este es el día que hizo mi Dios, esta es la oportunidad que me está regalando Dios para que yo disfrute un nuevo día. Así que yo cada mañana debo decidir con qué actitud voy a comenzar mi día. Voy a levantarme con el pie izquierdo y decir, no me va mal, no, nada me sale, porque a mí. O voy a levantarme y voy a decir, Padre, gracias, este es el día que tú hiciste, este es el día donde voy a ver tu gracia, tu favor, tu bondad. Amén. Y comenzamos a gozarnos en Él. Dese cuenta que este verso dice, nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En quién? En Él. La razón de su gozo y su alegría, la razón de su gratitud es Él, no es lo que está pasando a su alrededor. Amén. En estos días que estuvimos en la campaña en Bogotá, una de las cosas que ministró mi corazón fue que dijo, uno de los predicadores dijo lo siguiente: antes de que Dios quiera hacer algo para nosotros, Dios quiere trabajar en nosotros. Eso es poderoso. Antes que Dios quiera hacer el milagro, primero Dios quiere trabajar en su corazón. Antes que usted pueda ver cosas, primero debe aprender a ser agradecido. ¿Recuerdan a Jesús? Multiplicación de los panes y de los peces. Le trajeron la comida de un niño y él, cuando la tomó, él no dijo, Padre, ¿qué es esto? Mira a ver cómo te glorificas. No, él dijo, Padre, gracias. Agradeció por lo que tenía, lo partió y comenzó a repartirlo. Entonces hubo el milagro. Milagro, es decir, Dios no va a trabajar en usted, Dios no va a hacer nada en usted a menos que primero su corazón sea transformado y sea cambiado. Ese es el obstáculo para que muchos estén recibiendo hoy en día. No es que Dios no quiera dar, no es que Dios no quiera responder, no es que Dios esté allá bravo con usted, sencillamente usted no ha querido trabajar en su corazón. Hay personas que llevan años en la misma prueba, en la misma escasez, en la misma enfermedad, y no han entendido que lo primero que deben cambiar es su corazón para que Dios pueda trabajar. Y puede pasar otros 10 años y la circunstancia va a ser cada vez peor, hasta que usted no entienda que el problema está en usted y no en Dios. En su actitud, en cómo usted está recibiendo la palabra de Dios, en cómo usted ve a Dios, en cómo usted está tratando a su familia. El problema no es Dios, el problema somos nosotros.
Amén. Así que Dios no va a trabajar a su favor a menos que usted permita que Dios trabaje primero en usted. El que primero debe cambiar soy yo. Señor, cambia a mi familia. No, primero debes cambiar tú. Es que no entiendo por qué son así. Lo que no has entendido es que el cambio comienza en ti. Amén. Y por eso este verso está diciendo, si me lo regalas de nuevo, el Salmo, porfa. Este es el día que que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos ¿en quién? En Él. La razón de su gozo es Él. Dígale que está a su lado, la razón de su gozo es Él. La razón de su gratitud es Él. La razón de su alegría es Él, no es lo que está pasando. Porque cuando usted y yo podemos gozarnos en Él, en medio de nuestra circunstancia, entonces el problema va a cambiar. Si yo no cambio mi corazón, si no cambio mi actitud, Dios no va a poder trabajar en las cosas externas. ¿Me estoy haciendo entender? Mi corazón es la clave. Por eso el título de este mensaje es: la gratitud es un reflejo del corazón. Si no estás siendo agradecido, si no estás alegre, si no te puedes gozar por lo que tienes hoy, así sea solamente, Omar, es que lo único importante que tengo es que soy salvo, pues ya tienes suficiente para gozarse. El pastor nos lo dijo hace unos minutos. Hombre, tiene cuerpo, es mucho mejor que el vestido. Tiene salud, gloria a Dios. Amén. Tal vez no estamos comiendo caviar, pero hay panecito y agua panela. Y yo estoy seguro que usted está comiendo más que solo pan y agua panela. Así que hay una buena razón para alegrarnos. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Por qué quiero hablarle en esta mañana de este tema? Porque esto va a prepararlo para que usted pueda recibir lo mejor de Dios en el 2020. Si usted sigue con la misma actitud pecueca, no va a recibir nada de Dios. Así, ya, cantado. Deje de orar, deje de pedir, deje de confesar, no pierda el tiempo. Mientras usted no cambie lo que hay en su corazón, nada va a cambiar a su alrededor. Mientras usted no comience a adorar y a exaltar y a alabar a Dios y a gozarse a Él, en Él, a pesar de lo que está pasando, nada va a cambiar. Omar, no entiendo qué está pasando, que usted no quiere cambiar, eso es lo que está pasando. Y si usted no cambia, Dios no va a hacer nada a su alrededor. Colosenses capítulo 3 verso 17. Estamos hablando acá de gratitud. Y todo lo que hacéis o todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que sea que usted está haciendo, debería estar dándole gracias a Dios. Tienes un trabajo, yo espero que cada día estés diciendo: gracias, tengo un trabajo. ¿Cuánta gente no tiene trabajo? Y usted tiene un trabajo, y en lugar de alegrarse y dar gracias a Dios, ser fiel, porque la palabra dice que es fiel en lo poco, va a ser puesto en lo mucho. Pero si no eres capaz de ser fiel en el trabajo que no te gusta, que no quieres, no vas a poder tener lo que quieres. ¿Recuerdan a Isaac? Isaac se enamoró ¿de quién? De Rebeca. Y fue a negociar con el suegro. Y el suegro le hizo un golazo. Y le metió ¿a quién? A la hermana mayor. No le dio a Rebeca, le dio a Lea, ¿verdad? A Lea. ¿Sí es Lea? Ah, ¿es a Jacob? Ah, gracias, perdóneme. ¿Y yo dije a quién? Eso era para ver si estaban pendientes. Bien, la hermana María la sacó el estadio. Entonces Jacob se puso y trabajó, ¿cierto? Entonces, porque el suegro le dijo: ay, bueno, ¿cómo vamos a negociar? Y no vas a trabajar 7 años. Bueno, Raquel, ¿sí? Como se llame, ustedes saben, ella. Mi punto es que el man fue a trabajar, a negociar con el suegro. El suegro le dijo: yo se la voy a dar si primero trabaja 7 años. ¿Sí? El man llegó, trabajó 7 años, y el suegro de avión le metió la que no él quería, sino le metió la mayor. Y luego le dijo: es que si quieres tener la menor, debes tener primero la mayor. Y le tocó trabajar otros 7 años. Uy, el hermano lo entendió.
Y él, mire, él tuvo que ser fiel en lo que no quería para poder obtener lo que quería. Si usted no es fiel con lo que tiene ahora, si usted no es agradecido con lo que tiene ahora, no va a recibir lo que usted quiere. Uy, este trabajo, qué porquería, me toca madrugar y cómo me tratan No, sea fiel. Porque cuando usted es fiel en lo poco, cuando usted es fiel en lo que es de otro, cuando usted es fiel en no en las mejores circunstancias, Dios lo va a poner en donde usted va a ser exaltado. Pero si no es fiel en lo poco, si no es fiel en lo que no le gusta, no va a tener lo que usted quiere. Amén. Por eso, si me regalas de nuevo el verso, porfa. Ese verso está diciendo, y todo lo que hacéis. No dice si le gusta o no le gusta, si se le da la gana o no le da la gana. Dice todo lo que usted haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahí está la clave, la parte final de ese verso, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que usted está haciendo, debe recordar que no lo hace para alguien, no lo hace para su jefe, no lo hace para su familia, en última lo está haciendo para el Señor. Y como lo está haciendo para el Señor, ¿cómo lo va a hacer? ¿De mala gana? ¿Se va a quejar? No, le va a meter el corazón, porque usted sabe que es para quién, para el Señor. Meditando un poco en la vida de José, muchos quieren llegar al palacio, muchos quieren cumplir sus sueños. Ustedes recuerdan a José, sus 2 sueños, ¿sí? Luego lo vendieron los hermanos, tuvo problemas con su familia, no creyeron en él, fue esclavo, luego le fue bien, luego lo mandaron a la cárcel y entonces pasó ¿a qué? Al palacio. Pero muchos quieren pasar del sueño al palacio sin entender que lo primero que hay que hacer es trabajar en el corazón. Lo que Dios estaba haciendo con José durante todos estos años era trabajando en ¿quién? En él, probando lo que a él. Y a pesar de todas las dificultades, no encontramos a un José que se queja, a un José que maldice a Dios, un José que le dice, pero usted me puso a soñar y en lugar de darme lo que me puso a soñar, ahora he tenido problemas. No encontramos a José así. Así que no vas a pasar del sueño al palacio, al cumplimiento del sueño, si primero no vas a trabajar en tu corazón. Si primero no vas a ser capaz de aguantar en lo que no te gusta. Si no eres fiel en lo de otro, no vas a poder tener lo tuyo. No nos gusta esto, yo sé, yo sabía que hoy no iba a ser tan amén, aleluya. Pero eso que usted está escuchando esta mañana lo va a preparar para que ese 2020 sea una bendición. Que usted pueda decir, realmente Señor, tú has sido muy bueno. Amén. Y ahora el Salmo capítulo 34. Verso 1. La ventaja de que tengamos un solo servicio es que me puedo alargar, ¿sí o no? Tengo algo así como unas 13 hojas de notas, entonces rueguen al Señor porque nos rinda. Salmo capítulo 34, verso 1. Dice allí, bendeciré a Jehová cuando me va bien. Solo cuando me sale el sol. Solo cuando el jefe me dice que me va a dar el aumento. Solo cuando los niños se están portando bien. No, solo cuando mi negocio está vendiendo bien. No, ¿qué dice? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué ese verso dice que en todo el tiempo? Porque lo normal, lo que nos gusta a nosotros es alabar cuando todo está bien. Y sabe, cuando todo está bien es cuando menos importa. Porque todo está bien. Cuando todo está bien es fácil saludar, sonreír, tratar bien a la gente, sí. ¿Cuántos han tenido así un día re malo, re pecueco y llega a la casa y su familia, su hermano, no sé, su esposa, el que sea, no lo recibió de la manera que usted quería? ¿Usted qué piensa? O sea, ¿usted qué quiere hacer? Si es sabio, se calla y no dice nada. Pero si no, busca que lo otorien. ¿Para qué? Para explotar. Y lo que está diciendo en este verso es que en ese momento es cuando yo debo alabar al Señor. A mí me gusta algo que dice el pastor. Dice lo siguiente: yo te quiero ver ese gozo, pero es cuando yo te diga. ¿Me explico?
Acá reírnos en la iglesia, y uno se ríe, aleluya, fácil. Pero cuando hay problemas en la casa, yo quiero ver el gozo en la pareja. ¿Me estoy haciendo entender? Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. Ahora, esta era la introducción. Ahora quiero hablarles qué va a determinar si va a haber una alabanza o no en mi boca, si va a haber gratitud o no. Y básicamente es lo que hay en el corazón. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a leer del verso 15 al verso 23. Marcos capítulo 7, del verso 15 al verso 23. ¿Estamos allí? Entonces, ¿quién está hablando aquí? Jesús, que está hablando del corazón. Muchas veces pensamos que el problema de nosotros es lo que comemos. Muchas veces pensamos que lo que contamina al hombre es lo externo. Y realmente vamos a ver a la luz de la palabra que el problema no está en lo externo, el problema está en ¿dónde? En lo interno. Y leámoslo allí. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿El problema es lo que come? No, el problema es lo que sale del hombre. Sigamos leyendo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Ahí estamos. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina o sale por el inodoro. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? El problema del hombre es lo que está afuera, lo que le puede entrar no, es lo que hay en su corazón. ¿Cómo sabemos qué hay en nuestro corazón? Por lo que está saliendo por nuestras palabras. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué es lo que usted está hablando en su casa a diario, cuando tiene problemas, cuando está bien? ¿Qué hace? ¿Qué habla? ¿Qué alaba? ¿Se queja? ¿Adora a Dios? ¿Se acuerda de Dios? ¿No se acuerda de Dios? Eso es lo que va a determinar lo que está realmente sucediendo. Y si usted tiene un corazón bueno, ¿qué va a salir de ese corazón? Alabanza, gratitud, adoración, exaltación. ¿A quién? A Dios. No hay Dios, no hay un buen corazón, no hay una buena actitud. ¿Qué va a haber? Malos pensamientos, pecado, queja. Ahora, recordemos que Jesús está hablando esto, no es cualquier persona la que está hablando. Y le está hablando a su pueblo. ¿Sabe? El corazón, lo que está refiriendo acá Jesús hablando de ese corazón, habla de dos hipótesis. Uno, o personas que no han nacido de nuevo, o dos, personas que han nacido de nuevo y no han renovado su mente. Porque usted pudo haber recibido a Jesús, Jesús está en su corazón, usted tiene la naturaleza de Dios y sin embargo seguir pensando como el mundo piensa. Por eso es que Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de ¿qué? De la renovación. ¿De qué se va a renovar? De su entendimiento. Eso va a determinar si tiene un corazón bueno o si tiene un corazón malo. Omar, yo no sé por qué estoy pensando esto. Bueno, yo sí sé por qué estás pensando eso, porque no tienes la palabra en tu corazón. Amén. Sigamos leyendo. Déjame que se me salió esto. ¿En cuál quedamos? Ok, ahora vamos a otro verso que nos amplía esto. Lucas capítulo 6, verso 45.
Lucas capítulo 6, verso 45. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué va a suceder? Porque muchas veces tenemos una mala actitud, porque muchas veces nos cuesta perdonar, porque muchas veces estamos resentidos, porque muchas veces solo somos excusas, solo buscamos culpar a otros, sencillamente porque nuestro corazón no está siendo renovado con la palabra de Dios. ¿Sabe? La renovación de nosotros no es automática. Ser salvos es automático. Creyó en Jesús y ¡pum! Hecho una nueva criatura. Pero su manera de pensar, su manera de actuar no se va a renovar sino a través de la palabra de Dios. ¿Por qué muchos cristianos, siendo sinceros, me gustaría que levantaran la mano, a cuántos de ustedes les ha tomado años vencer malos hábitos? Siendo muy sinceros. ¿Por qué ha pasado eso? Porque no le hemos dado mucho lugar a esto. Y a veces la leemos y no la vemos como la palabra de Dios, la vemos como un consejo. En estos días leí algo en redes sociales de un pastor y decía: si Dios lo llama pecado, no me importa tu opinión. Uy, fuertísimo. Si Dios llama que algo está mal, lo que usted pueda opinar realmente es sin importancia, porque Dios ya dijo que estaba mal. ¿Recuerdan el síndrome de Adán del que hablaba hace un momento Angie? Si ustedes están re atentos, re bien. Creo que la única que dijo eso fue Angie. El síndrome de Caín. ¿Cuál era el síndrome de Caín? La religiosidad, ajá. ¿Y qué dice la religiosidad? Pues Dios dijo eso, pero a mí no me importa. Yo pienso que es así. Y si me va a aceptar, pues que me acepte así. Olvídese, Dios no va a aceptar nada así. Amén. Pero es que no me parece que hace así, me parece injusto. ¿Y sabe qué es lo peor? Que al igual que Caín, después nos ponemos bravos con Dios. Caín se molestó con Dios y dijo: oiga Dios, ¿usted por qué no me recibió el sacrificio? ¿Qué le pasa? ¿No ve que yo fui quien tuvo la idea? El otro un copión. Y asesinó a su hermano. Lo peor es que estamos haciendo las cosas mal y estamos bravos con Dios. Estamos haciendo las cosas mal, tomamos decisiones fuera de Dios y cuando vienen las consecuencias mal, le echamos la culpa a Él. Dios, pero tú ¿por qué hiciste tal cosa? Pero si soy tu hijo, ¿por qué me pasó esto? Porque tú no estás obedeciendo lo que Dios está diciendo. Amén. No importa que no me diga amén, es la verdad. Pues a mí me motiva que me diga amén. Me ayuda a predicar mejor. Así que dígale a su vecino: hasta hoy llegó el síndrome de Caín. ¿Cuál es el síndrome de Caín? Que usted hace las cosas como usted quiere y no como Dios dice. Ahora el que está al otro lado, dígale: ya no vas a hacer las cosas como tú quieres, vas a hacerlas como Dios dice. Volviendo al corazón bueno y al corazón malo, miren la parte final. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a tomar 5 segundos y vamos a revisar nosotros qué estamos hablando en todo el día. Evaluémonos. ¿Qué estamos hablando a diario? De eso es lo que está lleno tu corazón. ¿Cuántos traen una alabanza a veces, a diario? ¿Cuántos por lo menos mientras se están duchando, están cantando y dando gloria a Dios? Y además, hermano. Pero dése cuenta que eso lo hacemos por ahí. ¿Cuántos nos demoramos en el baño? 5, 10 minutos.
ahí con el agüita, el chorrito bien rico, y ajá, y el resto del día. Le ha pasado, a mí se me ha pasado, que cuando me voy a acostar es que, ay Señor, gracias, tú has sido muy bueno, ay gracias por tu misericordia, Padre, gracias porque me das sueños de paz y bendición, que estoy cansado y minuto después ya estoy refoqueado. ¿Le ha pasado? Es tiempo de cambiar eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que está impidiendo que nosotros recibamos de Dios. Santiago, capítulo 3, verso 10 al 12. No estoy condicionando la bendición de Dios a un actuar o un obrar. Lo que estoy condicionando es a que yo trabaje con mi corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Dios puede trabajar a mi favor si yo trabajo en mi corazón, si yo me alineo a la palabra. Santiago capítulo 3, versos 10 y 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y no solamente está hablando de madrazos, porque a veces pensamos que solo, no, es que la maldición es el madrazo. No, es cuando usted está hablando en contra de la palabra de Dios. Ay, pero yo nunca digo nada en contra de la palabra. La palabra de Dios dice que usted ha sido sano por la llaga de Jesús. Y usted comienza, no, pero es que mi papá tuvo, mi abuelito tuvo, y yo también tengo, y me duele y siento y no sé qué está haciendo. Usted está creyendo algo que Jesús ya pagó para que usted no lo tuviera. Pero o sea, cuando uno le dice a la gente, hermano, es que usted está hablando mal. No, yo hablo bien. Yo nunca digo mentiras, yo no digo groserías. Pues lo felicito por eso. Pero cuando se trata de creer la palabra de Dios, ¿le estás dando el valor que tiene? Porque si no lo estás haciendo, estás maldiciendo. Estás yendo en contra de lo que Dios dijo, en contra de lo que Dios estableció. ¿Y sabe cuál es el problema? Que quien va a asumir las consecuencias negativas somos nosotros. Luego sigue diciendo, verso 11: ¿acaso alguna fuente puede echar por su misma abertura agua dulce y amarga? ¿Será que sí? Verso 12: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que usted y yo necesitamos hoy tomar la decisión de no más maldición, de no más queja, porque no puedo tener alabanza a Dios aquí en la mañana de 9 a 11 y salgo a almorzar y comienzo a declarar maldición. Dice, eso no debe ser así. Su boca y mi boca son instrumentos de Dios. Amén. Así que, ¿cómo está utilizando su instrumento? Porque el principal perjudicado somos usted y yo. Muy bien. Y entonces vamos a ir a ejemplos. Hasta aquí, ¿qué le he hablado? La importancia de la actitud, ¿sí? De ser agradecidos. La importancia del corazón. El corazón va a determinar qué va a salir por nuestra boca. Y vamos a ver qué es lo que ahora Dios está esperando de nosotros. Lucas capítulo 17. Del verso 11 al verso 19. Lucas capítulo 17, del verso 11 al verso 19. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres que estaban como leprosos, los cuales se paraban de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, ¿cuántos? Uno de ellos, ¿cuántos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos se devolvió? Ok, viendo que había sido, ¿qué? Sanado. ¿Cuándo fue sanado? Cuando iban caminando, ¿hacia dónde? Hacia los sacerdotes. Dice, volvió glorificando a Dios, ¿cómo? A gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo Jesús dijo:
¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? Dios está demandando, Dios está esperando un corazón agradecido de nosotros. ¿Cuántos han recibido algo de Dios? Así sea solo salvación. Que yo pienso que eso es mucho, pero estoy seguro que ha sido mucho más que solo salvación. Y lo que está diciendo allí la Biblia, lo que está diciendo este relato, es que Él está esperando que si 10 recibieron, los 10 den gloria, los 10 alaben, los 10 vuelvan a Él. ¿Qué sucede muchas veces? 10 personas reciben de Jesús, 10 personas ven la gloria de Dios y ninguno vuelve a Él. Solamente que uno volvió, solamente uno adoró, solamente uno dijo: Jesús, es gracias a ti. El resto recibieron, pero ninguno dio gracias. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es lo mismo que está pasando hoy en día en la iglesia. El Señor está haciendo, se glorifica, se mueve, hace, y nosotros no estamos dando gracias a Dios. Nosotros no estamos exaltando. Dese cuenta que el resultado de un corazón agradecido es que este hombre se volvió a Jesús. Has recibido algo de Dios. Lo que Dios está esperando es que te vuelvas a Él. No es que te digas: ay, gracias a Jesús, que quedé sano, y ¡pum!, salió y se fue. Volvió a Jesús, se postró a Jesús, reconoció a Jesús, adoró a Jesús. Es lo que Jesús está esperando que tú hagas. Pero muchas veces estamos como los 9. Ahora, algo bien interesante de esta historia es que los 10 fueron sanos. ¿En qué? Tenían lepra. Cuando ellos iban caminando ante el sacerdote, esas llagas desaparecieron. Eso fue lo que sucedió. Pero cuando este hombre volvió a él, él fue restaurado, porque la lepra lo que hace es, en parte, es que pudrir y hace que se cae. Solamente el que regresó, el que fue agradecido, fue el que recibió sanidad completa, restauración total. El resto solamente recibió algo. Usted y yo no vamos a recibir todo lo que Dios tiene planeado a menos de que seamos agradecidos, a menos de que nos volvamos a Él y adoremos. Si se dio cuenta, toda la primera parte del servicio tuvo que ver con exaltar y dar gracias. La pastora pasó, bueno, las canciones eran de dar gracias, exaltar la obra de Jesús. La pastora pasó y habló de dar gracias y exaltar la obra de Jesús. Pasó Angie, hizo lo mismo. Pasó el pastor, hizo lo mismo. Pasé yo y arranqué exactamente con lo mismo. Porque muchas veces como iglesia se nos olvida, nos hemos acostumbrado a la gracia y al favor de Dios, que no estamos conscientes de dar gracias. Oiga, Dios ha hecho tanto y nosotros nos hacemos gracias, yo iba a decir otra palabra, los cabezones. Pero es tiempo de que si vas a recibir todo de Dios, seas agradecido. Vuelve a Dios. Y no estoy diciendo: ay, vienen los domingos. Pues sí, buenísimo que venga el domingo. Nos alegra ver la iglesia llena el domingo, a pesar de que estamos cerca del 24. Es una bendición. Pero queremos que esto que haces aquí los domingos lo hagas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados, que adoras, que exaltas, que te levantas y haces lo que leímos allá en el Salmo. Padre, gracias, este es el día que tú has hecho para mí. Yo me alegro, yo me regocijo. Si es un día creado por Él, es un día para alabarnos. Venga, Charles Chaplin, ¿sí es Charles? ¿Sí? Chaplin. El man dijo: un día sin reírse, un día sin sonreír es un día perdido. Un incrédulo, un inconverso, uno que no conocía de Dios, dijo que si usted no es capaz de gozarse un día, es un día perdido. Él no tenía revelación de quién era en Cristo Jesús. Usted y yo, que somos salvos, que somos bendecidos, que somos redimidos, que estamos en Cristo Jesús, ¿cómo no vamos a dar gracias y adorar a nuestro Señor? Dígale que está a su lado: si quieres todo de Dios, debes ser agradecido. Si te conformas con lo poco, bien por ti, felicitaciones, sigue siendo Dios, hijo de Dios, pero no vas a obtener lo mejor de Dios. Mire, ¿sabe qué?
¿A qué conclusión yo llego respecto a los otros 9? Ellos no agradecieron a Dios porque dieron por sentado que Dios debía sanarlos. Y quiero decirle algo, Dios no le debe a usted nada. Dios no tiene ningún compromiso con usted. Dios no está empeñado con usted. Dios hace lo que hace porque lo ama, no porque debe. Así que deje de pensar que Dios debe o tiene la obligación de hacer algo con usted. Él lo hace sencillamente porque lo ama. Mientras usted siga pensando que Dios tiene alguna deuda con usted, usted va a ser un desagradecido. Pero cuando usted reconoce que lo que más necesitamos es a Él, vamos a tener un corazón suave, dispuesto para Él. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer y nos hacemos los pendejos? ¿Solo a Omar le pasa? Porque pensamos que Dios nos debe y Dios no nos debe nada. Yo soy el que le debo a Dios. Lucas, capítulo 7, verso 36 al verso 48. Y acá voy a dar muchos más detalles. Quiero compartirle otras de las cosas en estos versos que el Señor me habló muy fuerte en Bogotá en la primera semana de diciembre. Fue esto que les voy a hablar en un momento. Hay dos clases de pecados: los pecados de la carne o pecados abiertamente que uno sabe que está mal, ¿sí? Adulterio, fornicación, robo, homicidio, uno sabe que eso está mal. Y la segunda clase de pecados, que son pecados del corazón. Y los pecados del corazón son pecados que no vemos. Son pecados que muchas veces pasan imperceptibles. Y como no hay mucha consecuencia, pensamos que no trae grandes consecuencias. Pensamos que estamos bien. Pero algo que nos enseñaban es que Dios puede trabajar con pecados de la carne o pecados abiertos. Con pecados del corazón no puede trabajar mucho. Y ya se lo voy a explicar. Yo sé que solamente quiero que me ponga atención para que pueda entender pecados de la carne y pecados del corazón. Y los más graves, los más difíciles son los del corazón. Y los que van a ser primero juzgados son los del corazón. Y los que impiden recibir de Dios son los del corazón. Y ya vamos a ver cuáles son. Como le digo, esto para mí fue fuertísimo cuando el Señor habló esto, pero lo necesitaba. ¿Por qué? Porque es una de las áreas donde yo debo trabajar. No sé usted, pero una de las áreas donde yo estoy constantemente revisándome, viéndome, es en el corazón. Porque allí es donde más me equivoco. Y vamos a ver cuál es. Entonces estamos en Lucas. ¿En Lucas? ¿Les dije Lucas? Sí, capítulo 7, verso 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora, pecado abierto, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se dice que esa mujer era prostituta, ¿sí? Para que lo tengan presente. Era un pecado abierto, era un pecado escandaloso, ¿sí? ¿Cuántos no saben que eso está mal? Sí, todos sabemos que está mal. Entonces, verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: segundo pecado, los pecados del corazón. Si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es ¿qué? Pecadora. Segundo clase de pecado, los del corazón, los religiosos, los orgullosos, los que quieren acercarse a Dios a través de sus obras, los que piensan que son muy justos, que son muy buenos y que Dios les debe. Este hombre era un religioso.
Este hombre era el que estaba pensando eso. Entonces, verso 40. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Quiero explicarle desde ya esta ilustración que hace Jesús. Como el fariseo pensaba que Dios le había perdonado muy poco, que él no había fallado mucho, que su pecado no era como el de esa mujer pecadora, no estaba amando a Jesús. Pero esta mujer que era consciente que su pecado era malo, que había sido perverso, que se humilló, que se tiró a los pies de Jesús, que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, fue la que entendió que le debía mucho a Jesús y por eso estaba agradecida. Cuando usted no entiende que le debe mucho a Dios, cuando usted no entiende que todos sus pecados fueron pagados por Jesús, usted va a vivir su vida como se le da la gana. Porque usted piensa que el precio de sus pecados fue cualquier cosa. Oiga, escúcheme bien, el precio de sus pecados fue la misma vida de Jesús. Dios mismo se hizo hombre para morir por usted y por mí. Así que su pecado y mi pecado le costó la vida a Jesús. No me diga que su pecado no costó. Su pecado fue el precio más alto. Y por estar pensando en eso, es que no adoramos a Jesús. Muchas veces estamos como ese fariseo: yo no te debo mucho, no necesito mucho de ti. Porque sabemos que esta era la actitud del hombre. Verso 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta los ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Esto es impresionante, señores. Jesús le está diciendo a este hombre que la única que recibió perdón de pecados fue esa mujer que se humilló, que reconoció que necesitaba de Jesús. Pero el otro hombre no recibió nada de Dios. A él no le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque este hombre pensaba que podía acercarse a Dios por medio de sus obras. Él pensaba que era muy bueno. Esa es la razón por la que muchas veces en nosotros no hay un corazón agradecido. Estamos desconociendo lo que Jesús hizo por nosotros. Si no fuera por la obra de Jesús, hermano, usted y yo iríamos directo al infierno. Si no fuera por la obra de Jesús, muchos de ustedes, hasta yo mismo, no estaríamos en este lugar todavía con vida. Pero se nos olvida eso. Se nos olvida que fue gracias a Él, gracias a su sacrificio. Quiero otro ejemplo. Lucas, capítulo 18, verso 9 al verso 14. Y acá quiero volver a resaltar una de las frases que dije. Antes que Dios pueda trabajar a nuestro favor, primero quiere trabajar en nosotros. Primero quiere trabajar en nuestro corazón. Si usted no va a trabajar en su corazón, Dios no va a hacer nada para usted. Si usted no es capaz de reconocer su necesidad de Dios, que realmente usted y yo somos pecadores,
bueno, éramos pecadores, ahora estamos en Cristo Jesús, que usted y yo sin Jesús no merecemos nada. Nuestras obras no pueden comprar nada delante de Dios, solamente su gracia, solamente su bondad. Y esa gracia y esa bondad lo que va a hacer es un corazón agradecido. Por eso voy a adorar a Dios, por eso voy a exaltar a Dios, por eso me voy a gozar en Dios, por eso voy a servir a Dios, por eso voy a tomar a Dios en cuenta para mis decisiones. No sea agradecido y usted va a excluir a Dios. Usted va a volver el cristianismo una religión más, una religión donde usted viene los domingos, cumple 2 horas, paga unos diezmos y unas ofrendas y sale y se va y vive su vida como quiere. Eso es alguien que no ha reconocido, no ha entendido el precio que Jesús pagó. Pero si usted dice: Jesús, yo soy como esa mujer, tal vez no he sido una prostituta, pero sí he sido un pecador, sí merecía el infierno, no merecía nada bueno de Dios, pero tú me amaste, tú me perdonaste, tú me restauraste, y por eso ahora yo voy a vivir para ti. Mientras usted no reconozca lo que Jesús hizo por usted, su vida va a seguir siendo la misma. Lucas capítulo 18, verso 9 al verso 14 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, pecado del corazón. ¿Cuál es el pecado del corazón? Se ven a sí mismos como justos, se ven como muy buenos. Es que yo no necesito a Dios. Si Dios estuviera bravo conmigo, ¿por qué a mí me va tan bien? Míreme, yo estoy bien, todo lo que hago me va bien. Tú no entiendes nada. Sigamos leyendo. Y menospreciaban a los otros. Ay, esos pobres religiosos, esos que vayan a la iglesia, esos que necesitan que le perdonen pecados. Usted también necesita. Verso 10. Dijo también a estos una parábola. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Uno era religioso, uno se creía súper bueno. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera. Ponga la atención, ¿con quién está orando él? ¿Con Dios? Consigo mismo. Un religioso lo que hace es resaltarse a sí mismo. Luego sigue diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oiga, deberíamos darle un aplauso a ese man. Qué man tan bueno, qué man tan justo. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14, respuesta de Jesús: os digo que se descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigue en tu posición de orgullo y vas a ser humillado. Sigue pensando que no necesitas a Dios y vas a estar en el piso. Reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce que no puedes merecer nada de Él, que es por su gracia, por su bondad, y vas a ser justificado, vas a ser bendecido, vas a recibir de Dios. Pero mientras sigas en esa posición de orgullo, de yo no necesito a Dios, yo estoy bien como estoy, no vas a obtener nada de Dios. Amén. Jesús es claro al decir: solamente uno salió ¿qué? Justificado. Sigamos allí. Ahora me estoy haciendo entender con el título del mensaje: gratitud, el reflejo de ¿quién? De mi corazón. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 9. Les estaba diciendo que el problema de los orgullosos, el problema de los religiosos, el problema de los que, y me incluyo ahí, que en ocasiones tengo ese orgullo,
es que estamos desconociendo que todo lo que tenemos lo hemos recibido gracias a Él. Somos bendecidos a causa de que Jesús se hizo una maldición para que nosotros ahora podamos ser bendición. Y es lo que quiero que en este momento leamos. Muchas veces, ¿por qué no reconocemos o por qué no amamos a Jesús como deberíamos estarlo amando? Sencillamente porque no le tenemos como tanta atención al pecado. Venga, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva al infierno. Leámoslo. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Perdón? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y préstale atención a esta última parte del verso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos versos describen muy bien nuestra condición antes de Jesús. Muertos en pecados y delitos, gobernados por el diablo, viviendo solamente por deseos, por malos pensamientos, y el resultado final, éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, en nosotros se debía derramar que la ira de Dios, la justicia de Dios. Eso éramos lo que merecíamos nosotros. Nosotros éramos los que queríamos estar en la cruz. Nosotros fuimos aquellos que se salvaron de ir al infierno, pero porque Jesús fue al infierno. Que no se nos olvide eso. No podemos seguir viviendo una vida como si Jesús no hubiera hecho nada por nosotros, cuando lo entregó todo por nosotros. La pregunta es, ¿ahora vas a ser agradecido o vas a seguir viviendo como si Jesús no hubiera pagado nada? Dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Escucha bien esto. Usted y yo no hicimos nada para merecerlo. No podemos hacer nada para pagarlo. No podemos hacer nada para obtenerlo. Sencillamente es el resultado de la misericordia y del amor de Dios. Pero como es gratis, como es un regalo, ahora Él está esperando algo de nosotros: gratitud. Que al igual que este hombre leproso se volvió a Dios, aunque los demás no quisieron hacer nada, Él lo reconoció, Él se postró, Él lo adoró, y solo Él fue restaurado. Siga leyendo. Verso 7. Verso 6. Sí, ya leímos el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes éramos nosotros? Los pecadores, los hijos de ira, los que no teníamos nada que ver con Dios. A nosotros fue que nos mostró su bondad, su amor. Y luego termina diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nunca se nos debe olvidar, fue la obra de Jesús, fue el precio que Él pagó. Pero fue tan alto ese precio como para que usted y yo sigamos viviendo de la misma manera, para que solamente nos acordemos de Dios los domingos, para que solamente pensemos, adoremos, demos gracias a Dios cuando estamos en la iglesia, cuando por la eternidad estamos debiéndole todo a Él. Termino con este verso, 2 Corintios
No, tal vez me regalan otro verso. Dos versos. Segunda Corintios, capítulo 5. Verso 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Déjeme decirle que usted ya no vive para usted. Olvídese ese carretazo que usted hace con su vida lo que quiere y toma las decisiones. No, mijo, usted ya, olvídese eso. Un precio fue pagado muy alto por usted, y ahora lo que Dios está esperando es que usted viva para Él. No hay salida de acá. Conocer a Jesús nos lleva al cielo, pero seguirlo a Él nos cuesta todo. Pero escúcheme bien, va a obtener la mejor recompensa. A diario nos esforzamos por un salario, madrugamos, hacemos cosas que no nos gustan, pero lo hacemos por una recompensa. ¿Cuánto más vamos ahora a vivir para aquel que no solamente nos va a pagar por un par de días, sino que lo va a hacer por la eternidad? Hicieron Apocalipsis. Capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a leer el verso 14. Es el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. Y aquí quiero que preste mucha atención, porque este es el mensaje para algunos que piensan que están bien por lo que tienen y por sus obras. Y esto es lo que Dios está diciendo. Así que si de pronto usted se ha sentido redargüido con lo que estoy hablando, aquí va a estar la respuesta. Y no solamente quiero mostrarle en qué fallamos, quiero darle también la solución. Dice el verso 14: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿qué es lo que determina que alguien esté en tibio? Verso 17: porque tú dices, ¿quién? Tú dices, Dios no lo dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición real de una persona que piensa que no necesita a Dios, que puede hacer las cosas por fuera de Dios, que piensa que por sus propios medios puede merecer algo de Dios. Delante de Dios está así. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Solución, verso 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que no pueden ver la realidad, no pueden ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que usted
y yo, sin Dios, nada podemos, nada somos y nada tenemos. Sigue la solución. 9. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues ¿qué? Y arrepiéntete. ¿Cuál es la solución? Más concreto, no canta un gallo. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El problema era que esta persona se consideraba rico en sí mismo sin tener a Dios, alejado de Dios. La respuesta está en el verso 20, donde dice: yo estoy a la puerta y yo estoy llamando. ¿Quieres ser rico? Me necesitas a mí, necesitas mi presencia, necesitas mi bondad, necesitas mi amor, necesitas de todo lo que te puedo dar. Por eso ese verso está diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La respuesta es comunión con Dios. Si antes pensabas que no necesitabas a Dios, que estabas bien, que eras rico en obras, rico financieramente, rico en tu propia justicia, rico en lo que hayas pensado, es tiempo que reconozcas que no es la verdad. Que lo único que eres un pobre, ciego, desventurado. Que necesitas a Dios más que nunca, porque hoy es el día. Y cierro en Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y aquí quiero hacer el paralelo. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros? Y los 4 seres vivientes son 4 seres que están delante de la presencia todo el tiempo. Significan algo muy importante. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, préstele atención, los 24 ancianos representan la iglesia de todos los tiempos, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Es decir, que la iglesia por la eternidad va a estar haciendo esto. Ahora, si la iglesia por la eternidad va a estar haciendo esto es para que comencemos a hacerlo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué hacían ellos? Y siempre que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Qué hacen? Se quedan parados y dicen: oh, cuán formidable soy. No, ¿qué dice? ¿Qué hacen? Se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué dice? Y adoran ¿a quién? Al que vive por los siglos de los siglos, y echan ¿qué? Sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Tenemos las dos posiciones. Hombres que piensan que no necesitan nada de Dios, que están bien así como están, alejados por fuera de la voluntad de Dios, pensando que con venir a la iglesia todo es solucionado. Pero también hay hombres y mujeres que han reconocido lo que Jesús hizo por ellos. Si quieres, regálame el verso anterior, el último que leí, porfa, el último verso del capítulo 4. Hombres que están diciendo, que se están postrando, que están adorando, que están diciendo: Señor, solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Su corazón
va a determinar qué está saliendo de su boca. Su corazón debería estar lleno de gratitud. Usted y yo deberíamos estar diciendo: Señor, no, déjamelo porfa. Señor, digno eres de recibir. Ajá, no, el último verso del capítulo 4. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Voy a invitarlo a que se ponga de pie en ese momento.